Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de la anatomía de la trompa faringotimpánica. Esta trompa también recibe el epónimo muy famoso de trompa de Eustaquio por el anatomista italiano Bartolomeo Stachio y también recibe el nombre de trompa auditiva. ¿Ok? Entonces lo van a conseguir, depende del libro que leas, de qué tan viejo sea el libro que estés usando, con cualquiera de los tres nombres: faringotimpánica, de Eustaquio o trompa auditiva. El hecho es que esta es una estructura, esta trompa auditiva, que conecta la cavidad del oído medio con la cavidad de la nasofaringe específicamente. Entonces, pues, por eso es llamado trompa auditiva, porque, bueno, puede conectar digamos, la estructura del oído medio, aparte que juega un papel muy importante desde el punto de vista fisiológico o que existe una correcta audición. Además, que esta comunicación, de una vez le voy a explicar para qué es, para qué existe, que existe entre el oído medio y la nasofaringe, es lo que hace que se igualen las presiones a ambos lados de la membrana timpánica. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente esta trompa faringotimpánica permanece cerrada. ¿Ok? Los actos que la abren, por así decirlo, y en el momento que se abre comunicar el oído medio con la nasofaringe es cuando tragamos, o sea, cuando deglutimos, cuando bostezamos o inclusive cuando hacemos maniobras de Valsalva, ¿sí? Que son aquellas maniobras que ayudan a aumentar la presión de las cavidades corporales. Por ejemplo, cuando tratamos de soplar con la boca cerrada y la nariz cerrada, aumentamos la presión dentro de nuestras cavidades faríngea, nasal, bucal, y eso hace que se abra la trompa faringotimpánica. Entonces, de manera general, ella permanece cerrada. Por supuesto, ¿qué es lo que pasa? El oído tiene comunicación con el exterior a través del oído externo, a través del conducto auditivo externo, perdón. Entonces, la presión atmosférica va a empujar a la membrana timpánica. Si la presión atmosférica aumenta, por ejemplo, cuando comenzamos a descender por niveles debajo del nivel del mar, por ejemplo, cuando nos metemos en una piscina por debajo o cuando estamos buceando, obviamente la presión de afuera es mucho mayor que la presión de adentro. Entonces la membrana timpánica va a ser empujada hacia adentro y por eso es que tenemos ese dolorcito molestoso en los oídos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros deglutimos, si nosotros bostezamos, por supuesto, si estamos dentro del agua no lo vamos a poder hacer, o si hacemos maniobras de Valsalva, simplemente la presión externa se va a igualar a la presión interna porque la faringe va a tener la misma presión de afuera. Entonces, con esta comunicación a través de la trompa faringotimpánica aumenta la presión en el oído medio y puede empujar la membrana timpánica hacia afuera y así lograr un equilibrio, restablecer, digamos, el funcionamiento normal de la membrana timpánica. Porque si es mayor la presión externa que la interna, la membrana va a ser empujada hacia adentro. Además, recuerden que esta membrana necesita estar indemne para poder vibrar y poder comenzar la transmisión del sonido. Por ende, en los lugares donde haya mayor presión atmosférica se nos va a dificultar un poco más la audición. Entonces la función de la trompa es esa, equilibrar las presiones entre ambos lados. Si pasa lo contrario, que ustedes por ejemplo ascienden a una montaña muy alta y disminuye la presión atmosférica, ahora más bien lo que va a hacer es que va a ser la presión que está dentro de la trompa faringotimpánica, dentro de la cavidad del oído medio, y la membrana timpánica más bien va a ser empujada hacia afuera. ¿Ok? Y va a pasar lo contrario. Entonces la única manera de disminuir la presión en el oído medio es abriendo la trompa faringotimpánica para que libere la presión del oído medio, se equipare con la de la faringe. La de la faringe a través de la boca se va a comunicar con la del exterior y de esa manera queda equilibrada la trompa faringotimpánica y queda equilibrada la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces, de hecho, esa es su función. Tiene otras funciones también, que es la de drenar ciertos productos de secreciones del oído medio hacia la nasofaringe. Entonces, así como también tiene cosas positivas, también de manera negativa, esa comunicación que va a existir entre el oído medio y la nasofaringe va a hacer que la persona esté más predispuesta a que cualquier patógeno de la nasofaringe pueda llegar al oído medio y viceversa, cualquier patógeno del oído medio pueda llegar a la nasofaringe. Eso es lo que explica por qué una persona a veces llega a la consulta con faringitis y después a los días te llega con una otitis. ¿Ok? Es porque anatómicamente existe esa comunicación que es justamente la trompa auditiva. Entonces, bueno, les di primero una clase de fisiología y de funcionamiento, no suelo hacerlo habitualmente, pero bueno, valía la pena para que entendieran cómo funciona esta trompa.
Entonces, esta es una trompa realmente corta, mide de 3.5 a 4.5 centímetros y se dice que tiene una forma de reloj de arena. ¿Por qué? Porque tiene un centro estrecho, una zona estrecha que vamos a ver que denominamos istmo, y dos dilataciones, una hacia el oído medio y otra hacia la nasofaringe, de manera que si la ves realmente sí parece un reloj de arena. Entonces la localización, o mejor dicho, la situación en la que ella se encuentra es que se va desde arriba hacia abajo, va desde lateral hacia medial y va desde posterior hacia anterior. Entonces vean que es oblicua por como la veas, de arriba hacia abajo, de lateral hacia medial y desde posterior hacia anterior, partiendo por supuesto desde el oído medio hacia la faringe. Son esas relaciones que les acabo de comentar, porque si la decimos desde la faringe hacia el oído medio son totalmente al revés las relaciones. Muy bien, ¿cuáles son las dos grandes porciones de esta trompa auditiva? Vamos a ver que tiene una gran porción ósea, que es más o menos un tercio, ¿ok? Se dice que una tercera parte de la trompa faringotimpánica es ósea y va a tener los otros 2 tercios, van a ser los anterointernos y son de tipo cartilaginoso y membranosos también. Entonces, el tercio posteroexterno es totalmente óseo, en cambio los 2 tercios anterointernos, que es la porción más larga, son cartilaginosas y también tienen una naturaleza, una parte de tipo membranoso. Entonces, de manera general, podemos decir que hacia los dos extremos lo denominamos conos. Tenemos entonces un cono timpánico, que es la parte que se abre hacia el oído medio. Yo se la dibujé hasta aquí, pero realmente es más larga pues, el cono timpánico, porque si ven el reloj de arena, realmente la parte del centro es muy chica y los extremos son bastante largos en forma de conos. Y el otro es el cono faríngeo, que bueno, igualmente se lo dibujé corto, pero bueno, imagínense. ¿Okay? Entonces, existe un lugar medio donde se estrecha la trompa faringotimpánica. Esa zona de estrechez la describen como que está muy cerca de la parte cartilaginosa y se denomina el istmo de la trompa auditiva. De manera que se puede decir que está formado por un cono timpánico, un cono faríngeo y un istmo central. Bien, vamos a seguir entonces dilucidando la anatomía de esta trompa auditiva, tan interesante, pero antes no te vayas a despegar del video. Es de vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, al darle clic quedas suscrito a los más de 310 videos anatómicos que hay en el canal. Y bueno, seguimos haciendo videos a diario. Si hay algún video que tú no consigues en el canal, me lo escriben en los comentarios. Hace mucho tiempo yo hice los videos de oído medio para que termines de entender bien la trompa faringotimpánica. Inclusive uno de los primeros videos que hice fueron los de faringe. Entonces, específicamente en la nasofaringe, abordo el extremo, digamos, faríngeo de esta trompa auditiva. Me faltaba era hacer el video específico de la trompa. Entonces, desde el punto de vista anatómico, esta trompa auditiva tiene dos caras. Hablamos de una cara que ve hacia anterior y hacia lateral. Aquí estoy viendo la base del cráneo desde abajo hacia arriba. Este es el maxilar superior, para que más o menos entiendan. Este es el agujero magno. Este es el hueso temporal a este nivel. Y a este nivel aquí sería el occipital. Entonces ve que esta cara ve hacia anterior y hacia lateral, porque la trompa realmente va dispuesta de manera oblicua. Para acá más o menos está el oído medio. Y la otra cara va a ver hacia posterior, vean, y aparte ve hacia medial. Entonces se puede decir que tiene dos caras, una anterolateral y una posteromedial. Esta cara anterolateral está un poco orientada hacia arriba. Una cosa que le quería comentar es que vean que la parte cartilaginosa de la trompa, que la vamos a estudiar ahorita, realmente no es un tubo completo, sino que tiene una forma más o menos de herradura cartilaginosa. Ahora, la parte que ve hacia abajo del tubo es cerrada por una membrana que vamos a ver más adelante y termina de darle la forma de tubo, pero en sí la parte cartilaginosa no es un tubo completo, porque si fuera un tubo completo no se pudiera distender. Recuerden que ella tiene que abrirse y cerrarse. Entonces decimos que esta parte o esta cara anterolateral está más bien un poco orientada hacia arriba. Se encuentra en relación con la lámina medial del pterigoides, vean ustedes, de la ala pterigoidea. Y vamos a ver que también está en estrecha relación con el músculo tensor del velo del paladar. Fíjense aquí, esta es una visión como que yo estuviera en la nasofaringe desde posterior hacia anterior. Entonces esta es la llegada de la trompa faringotimpánica. Esta cara que vemos es la que ve hacia posterior y medial. Y la que nos estamos viendo, que está viendo hacia adelante y hacia lateral, es de la que estoy hablando.
Entonces vean que el músculo tensor del velo del paladar, este músculo también es llamado músculo peristafilino externo, está relacionado con esa cara anterolateral, porque de hecho vean que ni vemos el músculo, que se ve que está tocando la otra parte de esta imagen. Y esta que ya se les nombré, que es la lámina medial o interna del pterigoides del hueso esfenoide. Estas dos estructuras son relación entonces de esa cara anterolateral. Por su parte, también se dice que la cara anterolateral está bastante próxima a el lugar donde se articula, por así decirlo, justamente el maxilar inferior, que es esta fosa mandibular que vemos aquí en la cara inferior del hueso temporal. Muy bien. Es importante la relación que tiene la trompa faringotimpánica con el hueso temporal porque justamente el oído medio está excavado dentro del hueso temporal. Entonces por eso vemos que ella va buscando precisamente a ese hueso temporal. Con respecto a la cara posteromedial, que es la cara que, como les digo, está viendo hacia interno y está viendo hacia posterior, es un poco más inferior. Hacia atrás vemos que está relacionada con el conducto carotidio, que es el lugar por donde pasa justamente la arteria carótida interna. Ahora vemos esta imagen. Y está relacionado un poco también hacia posterior con el músculo elevador del velo del paladar. Este elevador del velo del paladar también es conocido como músculo peristafilino interno. Entonces vemos el tensor del velo del paladar que se relaciona con la cara anterolateral, que el tensor se llama peristafilino externo. En cambio el elevador se llama peristafilino interno. Es otra manera de llamar a esos músculos. Vean que son músculos que están en estrecha relación con la trompa faringotimpánica. De hecho, algunos autores consideran que tienen que ver con la apertura de la misma. Muy bien. Vamos a ver también que justamente a través de esta cara posteromedial es que encontramos el orificio de comunicación con la faringe, la trompa faringotimpánica, y para ello esta cara tiene que perforar a la fascia faringoaxilar. No se ve en esta imagen, pero quiero que sepan que está en relación con ella. Entonces ya dijimos que tiene dos caras, así como tiene dos caras, tiene dos bordes. Hablamos de un borde superior, ¿okay? Vemos aquí al oído medio, vemos a la trompa, entonces este sería el borde superior, el que ve hacia arriba. Ese borde superior está relacionado con el conducto donde se halla el músculo tensor del tímpano, de hecho el conducto se llama así, conducto del músculo tensor del tímpano. Recordemos que este músculo también se le denomina músculo del martillo, porque vean ustedes cómo se inserta en el martillo, lo estudiamos en los videos de oído medio. Lo que quiero decirle entonces es que él queda por encima de la trompa faringotimpánica. Al igualmente que entonces hacia arriba estaría la fosa craneal media, ¿ok? La base del cráneo, entonces está relacionado hacia arriba con esa base del cráneo, ¿ok? O con la cara inferior de la base del cráneo, por así decirlo. Por supuesto la cara inferior sería esta, solo que bueno, por alguna razón la flecha me quedó algo más arriba, pero esta sería la cara inferior de la base del cráneo. Y esta sería la cara superior de la misma base del cráneo. Bien, este es un corte, aquí podemos ver la trompa faringotimpánica en forma de herradura, como les comenté. Esto que vemos aquí, para que más o menos tengan una idea, esto es el hueso temporal, ¿okay? Este es el conducto carotidio, y esto que vemos aquí sería la fosa craneal media. ¿Para qué les traigo esta imagen? Para demostrarles que el borde inferior es abierto, ¿okay? Yo les dije que no era completamente circular, y está este borde inferior entre dos músculos. Uno es el músculo tensor del velo del paladar, que aquí lo vemos en el corte, y aquí el músculo elevador del velo del paladar. Vean como en este momento la parte mucosa, que digamos es la luz de la trompa faringotimpánica, se encuentra cerrada. ¿Ok? Voy a enseñarle una imagen más adelante, esta misma imagen donde la trompa ahora se va a encontrar abierta. Entonces ven que el borde inferior está relacionado realmente con esos dos músculos. Entonces vamos a ver que en ese borde inferior, no se ve en esta imagen, también encontramos el gancho de la lámina medial del pterigoides. ¿Okay? No encontré una imagen donde se pudiera más o menos explicárselo, pero más o menos para que lo sepan de manera teórica. Entonces, así como tiene dos caras, tiene dos bordes, vamos a ver que también tiene dos orificios. Un orificio timpánico, que es el que se abre justamente en la cavidad timpánica, que recuerden que cavidad timpánica es lo mismo que el oído medio. Se dice que esta entrada está en la cara anterior, más o menos, de el oído medio y que está más o menos al mismo nivel de la entrada al antro mastoideo. Bien, este orificio timpánico tiene una forma más o menos ovalada, no es totalmente redondeado. Cuando vamos al otro extremo, que sería el orificio faríngeo, este sí es un poco más rico desde el punto de vista anatómico. Vamos a ver que este orificio faríngeo está tapizado por mucosa, ¿ok?
y forma una elevación muy característica. Esto se encuentra en la pared lateral de la faringe. Entonces se dice que tiene una forma más o menos cuadrilátera y que está, digamos, no sé cómo decirle, está contorneada, por así decírselo, por unos bordes. Esos bordes, el que está más anterior, lo denominamos el pliegue salpingo-palatino. Salpingo, cuando vean la palabra salpingo, significa salpins, que significa trompa, más o menos, como trompeta. Entonces, todo lo que diga salping es porque algo tiene que ver con la trompa. En este caso, como estamos hablando de la auditiva, es con la trompa auditiva. Entonces, este pliegue salpingo-palatino, vean que va desde la trompa hasta el paladar, por eso se llama así, y es formado por el músculo tensor del velo del paladar. Mientras que hacia arriba encontramos a lo que denominamos el toro tubario o rodete tubárico, que es la mucosa que está rodeando justamente el cartílago de la trompa faringotimpánica. Un poco más hacia atrás encontramos al pliegue salpingofaríngeo, que es uno que viene de la trompa hacia las paredes de la faringe. Recuerden que el de adelante era el pliegue salpingopalatino, que causaba el músculo tensor del velo del paladar. Este sería el pliegue salpingofaríngeo que causa el músculo salpingofaríngeo. ¿Ok? No les estoy señalando el músculo, sino la mucosa que reviste el músculo. Entonces, si lo veo como mucosa, se llama espliegue. Si pudiera cortar y ver el propio músculo, lo llamo músculo salpingofaríngeo. De todas maneras, esto está bien descrito en el video de faringe. Un poco más hacia atrás, en relación al tubo auditivo o el orificio de entrada, así se le denomina el orificio de entrada a la trompa faringotimpánica, encontramos el receso faríngeo o receso tubárico. Allí se hallan unas amígdalas que son las amígdalas tubáricas. Entonces nos falta un pliegue que está justo en el medio, que se llama el torus levatorus. Este torus levatorus lo forma el músculo elevador del velo del paladar, o también llamado el músculo peristafilino interno. ¿Okay? Entonces estas son las relaciones anatómicas del orificio faríngeo de la trompa faringotimpánica. Algunos autores lo llaman orificio de entrada a la trompa faringotimpánica. Para terminar, ¿cómo está hecho el armazón de la trompa? Ya sabemos que el cono timpánico es totalmente óseo, ¿okay? Y que la parte ósea está, digamos, excavada en la porción petrosa del hueso temporal. El cono faríngeo, por su parte, está hecho de una lámina cartilaginosa. Recuerden que es una lámina incompleta en forma de herradura. Aquí vemos cómo cortamos la parte membranosa. ¿Ok? Esta lámina cartilaginosa es lo que forma específicamente la pared posterior medial que vimos hace rato. Entonces, esta parte cartilaginosa es la que forma los dos tercios más anterointernos y se une hacia posterior y hacia afuera con el extremo óseo. ¿Ok? Que correspondería entonces a el cono timpánico. Vamos a ver que por su parte, el borde que ya está metido prácticamente dentro de la faringe, esta es una visión posterior, es lo que me conforma el rodete tubárico. Vean que es totalmente cartilaginoso. Por su parte, la lámina fibrosa es una lámina que une los dos extremos, por así decirlo, de la lámina fibrosa es la que une los dos extremos de la lámina cartilaginosa. Y entonces es esta lámina fibrosa quien forma la pared anterolateral que les hablaba en un principio de la trompa auditiva, o específicamente de la parte faríngea, del cono faríngeo de la trompa auditiva. Muy bien, aquí lo podemos ver un poco mejor. Vean que la trompa aquí está abierta. Hace rato les dije que les iba a mostrar esta imagen de la parte mucosa, pero vean como la parte inferior es cerrada por una membrana. Justamente esa sería la lámina fibrosa quien une los dos, digamos, bordes de la lámina cartilaginosa y termina de darle la forma de tubo. La otra parte de la constitución de la trompa auditiva es la mucosa que reviste a toda la trompa, y sabemos que se continúa hacia arriba con la mucosa del oído medio y hacia abajo se continúa con la mucosa de la faringe, específicamente la de la nasofaringe. Entonces vean que hace una unidad continua. Esto es en el adulto. En el niño la trompa faringotimpánica es un poco más pequeña, no está tan desarrollada y aparte es más horizontal, lo que dificulta un poco el drenaje de secreciones del oído medio hacia la faringe. Eso explica por qué a los niños más frecuentemente le dan otitis media y, digamos, la frecuencia disminuye a medida que aumenta la edad, porque aparte que la trompa se hace más grande, se hace mucho más oblicua, lo que ayuda a facilitar el drenaje de las secreciones del oído medio hacia la nasofaringe. El aparato muscular está dado por un conjunto de músculos que tienen relación con la trompa. Primero tenemos el músculo elevador del velo del paladar, que también lo llamamos peristafilino interno, que es el que forma el torus levatorus, por cierto, y este está inervado, por cierto, por el nervio vago.
Luego tenemos al tensor del velo del paladar, que es el que forma el pliegue salpingo-palatino, y que este es llamado también peristafilino externo. Este está inervado por el quinto par craneal, que es el trigémino. Entonces vean que es distinta la inervación de ambos músculos. El resto de los músculos tendríamos el palato faríngeo, que viene del paladar hacia las paredes de la faringe, y tenemos al salpingo faríngeo, que viene de la trompa faringotimpánica a las paredes de la faringe. Esos músculos todos están inervados por el vago. De hecho, todos los músculos del paladar blando están inervados por el vago, excepto el músculo elevador, el tensor del velo del paladar, que es el peristafilino externo, que es el único que es inervado por el quinto par craneal. Estos músculos todos fueron descritos en los videos correspondientes. Entonces, esto fue todo el video de trompa faringotimpánica. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte. Dale like al video que te gustó. Si te gustó, hoy puedes buscarme en Instagram en @juanpisosánchez1315. La mayoría de los músculos están descritos en los videos de faringe, pero los dos músculos peristafilinos están descritos en el video de músculos del paladar. ¿Ok? Para que puedan encontrarlo. Nos vemos en los siguientes videos.